Olvidé leer aquí a los contadores un artículo que encontré en internet sobre la auditoría forense, y dice: la palabra antifraude, auditoría forense antifraude, incluye el tema de la corrupción y el lavado de dinero, que son delitos que se basan en el fraude. Se trata de una nueva especialización del contador para prevenir, disuadir, controlar, procurar el cumplimiento regulatorio y el manejo integral de riesgos, detectar, investigar, combatir, descartar o confirmar la ocurrencia de fraude, corrupción o lavado de dinero que afectan como una epidemia a gobiernos, empresas e individuos. Según cifras de instituciones internacionales, cerca del 5% de los ingresos brutos se pierden por estos flagelos anualmente. ¿Qué tal eso? El 5% de los ingresos brutos de todas las organizaciones se pierden por el flagelo de la corrupción. Bueno, íbamos para el artículo 17, otro delito nuevo que se tipifica en el Código Penal para el sector privado, que ya no es con lo público sino con lo privado. Se llama administración desleal. Administración desleal. En este momento este delito no toca, solo toca las sociedades, pero hoy o mañana no es raro que lo extiendan a todo tipo de organizaciones. Por ejemplo, mañana o pasado mañana la iglesia cristiana podría estar incursa. Sus pastores, como administradores que son, podrían terminar incursos en, por ejemplo, un delito como este, de administración desleal. Porque mire qué es la administración desleal. Dice, la ley 599 del 2000 tendrá un artículo 250b, el cual quedará así: el administrador de hecho o de derecho, o socio de cualquier sociedad constituida o en formación, directivo, empleado o asesor, que en beneficio propio o de un tercero, con abuso de las funciones propias de su cargo, disponga fraudulentamente de los bienes de la sociedad o contraiga obligaciones a cargo de ésta, causando directamente un perjuicio económico evaluable a sus socios, incurrirá en prisión de 4 a 8 años y multa de 10 a 1.000 salarios mínimos, que son de 5 millones a 535 millones. Prisión de 4 a 8 años por administración desleal. Siguiente. ¿Qué caso es ese? Suponga que soy gerente o asesor o directivo o socio incluso, o sea, dueño de una sociedad, o empleado. También puede ser para el caso de los empleados. Si ustedes trabajan en el sector privado, en alguna sociedad, alguno de ustedes, incluso como empleado o como asesor, por ejemplo el caso mío, a veces que trabajo en organizaciones como asesor, yo tengo que tener cuidado frente a este nuevo delito que antes no existía. Entonces, ¿hago qué? ¿Qué es lo que básicamente dice la norma? Que en beneficio propio o de un tercero, abusando de las funciones propias de su cargo, disponga fraudulentamente de los bienes de la entidad en la que está. ¿Sí? No sé, yo lo he visto pues a través de toda mi vida profesional. He visto gerentes muy pulcros, muy rectos, incluso que no son cristianos, pero personas muy claras en sus principios, y he visto otros que no,
y uno aprende a conocerlos. Recuerdo alguno que llegaba y cogía el mensajero de la compañía para que fuera, porque él tenía un sembrado por allá de moras, y entonces para que fuera a recoger las moras y a vendérselas en el mercado, como si el funcionario de la compañía fuera el empleado de él. ¿Qué es eso? Una administración desleal. O es el gerente de una entidad, y vamos a suponer que este local entonces es de la entidad, y entonces él todas las fiestas de la familia las hace ahí, pero nadie más puede pedir el local. O se lo alquila al que a él le dé la gana, bajo unas condiciones que tal vez no son claras. O personas que han vendido bienes de la sociedad de forma fraudulenta, sin que los socios sepan, tienen un inmueble y lo venden de forma fraudulenta. ¿Cómo? Falsificando la firma de las actas de venta de la sociedad, etcétera, falsificando un poder que se les otorgó. Entonces hacen uso de las cosas como si fueran propias, como si fueran dueños, y son administradores, aún siendo socio. Mire que un socio de alguna manera es dueño de una parte de todo el negocio, aún él no tiene por qué actuar de esa manera. Los bienes son de él en conjunto y a través de unas disposiciones, pero no puede él decir esto es mío porque yo soy socio de esta sociedad, entonces yo hago aquí lo que quiero, o voy a usar de esta manera este bien. O se autoprestan, autopréstamos. Yo soy el director de esa empresa o el gerente, y entonces resulta que es que yo quiero comprarme un carro nuevo y no tengo, entonces uso el nombre de la sociedad para que el banco nos preste una plata, y como la sociedad tiene un buen posicionamiento financiero, le prestan la plata a la sociedad, pero el gerente saca la plata para él y compra el carro, y él dice, pero tranquilos que yo lo voy a pagar. El problema no es si lo va a pagar o no, el problema es que él no tenía por qué hacer eso. Él no tenía por qué hacerse autopréstamos, la compañía no es de él. Él es un administrador, y cada uno de nosotros es un administrador. Un pastor es un administrador de una iglesia. Que si entonces un pastor no puede prestar plata, a través del mecanismo que los estatutos tengan establecidos. Pero para mí es un acto de corrupción, para mí. Si a mí mañana Francis Juliet me dice, doctor, que cómo le parece, que es que en tal iglesia pasó esto, que el pastor se autoprestó 40 millones de pesos, y sí, él lo reconoce, yo le digo, eso es un acto de corrupción. No cargo agua en la boca para decirlo, es un acto de corrupción, es indebido. Pero si ella me dice, no, fue que fueron, hicieron una visita y encontraron un préstamo al pastor, pero está debidamente aprobado, está el acta, él solicitó autorización a la nacional, le autorizaron el no, eso es perfectamente normal. Utilizó el mecanismo regular. La cosa es yo tomarme la atribución de hacerlo creyendo que yo soy el dueño y el que defino esos préstamos y todo ese tipo de actividades. Ahí es donde está el error. Y ojo, no tiene nada que ver con el pago, porque cuando personas son sorprendidas en esto, dicen, no, pero un momentico, es que yo lo voy a pagar, no, yo tengo respaldo, yo tengo que pagarlo. Venga, Julanito, no, pues espérate, es que esa parte todavía no la estamos discutiendo. Lo que estamos discutiendo es que usted hizo algo que no debió hacer, usted hizo algo desleal con la compañía, usted utilizó las cosas de la compañía para su propio beneficio, y usted es un administrador, usted no es el dueño, y aunque lo fuera, aún si fuera socio, usted no tiene por qué autoprestarse. Que fue que era un viernes, pero que la mamá se me enfermó, y que la abuelita, y que la tía. Hermano, no hay agravantes en esto. No hay atenuantes en esto. La ley es clara, la ley no dice, salvo que tuvieras una crisis familiar. No, la ley no dijo que salvo que. No hay ninguna excusa para ello.
O venden un bien o arriendan un bien como si fuera de ellos en el momento que ellos lo definen, o lo hacen fraudulentamente, o le presto a un banco a nombre de la entidad pero lo uso para mis fines personales, o dispongo de dinero o bienes para usos personales. Mire ejemplos sencillos y cómo el Señor nos prueba muchas veces con esas cosas. Mire un ejemplo bien sencillo. Usted se vino para acá a esta capacitación con unos viáticos que no son suyos. ¿De quién son? De la iglesia. Es un dinero que no es suyo, es de la iglesia, es del Señor de hecho, porque quienes lo dieron ¿para quién? ¿Para usted? Para el Señor, para su obra. Usted debería sentir un celo profundo con el dinero que tiene en su bolsillo. Celo profundo. Horas de trabajo, esfuerzo, sudor y sangre de personas que adoran a Dios a través de ese acto y dan. Pero nosotros deberíamos manejarlo con guantes de seda, entendiendo la responsabilidad. ¿Sabe cuánto sudor y trabajo hay en esos diezmos y en esas ofrendas? Todo el dinero de la iglesia, de esta y de todas, viene del mismo lugar, viene de las personas que le han creído al Señor y dan ese dinero creyendo que aportan para su obra. ¿Con qué celo debería yo manejar esos viáticos? No haga que se le vuelvan normales esos viáticos. Eso es lo que el enemigo quiere que usted crea. Diga, esto es sagrado. Para el Señor representa esto primero un acto de adoración de unas personas. No sé ni quiénes son. Este dinero está representado en una multitud de personas en todo este país que lo dieron. El Señor sabe que tiene sudor y lágrimas de muchas personas. Yo debería ser tan celoso con la forma en que voy a entregar el reporte de estos dineros. Mire un ejemplo. Entonces usted viene y suponga que mañana terminan y por la tarde le queda libre y se dice, me voy a dar una vueltica a Armenia, ¿verdad que yo tengo familia o no sé dónde, en Pereira o en Manizales? Y se va. ¿Esa vueltica es de quién? ¿Suya o de la iglesia? Por favor, no vaya a pasar los viáticos que está robando la iglesia. No los confunda. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Hasta aquí los viáticos de usted desplazarse hasta aquí, de salir aquí a tomar un bus, de coger un taxi para ir hasta el terminal, etcétera, son de la iglesia. La iglesia le facilitó a usted esa posibilidad y usted mira ese dinero con respeto porque sabe de dónde proviene. Es más, usted debería preocuparse por optimizarlo. Pero si hace vueltas personales, diga, esta partecita es mía, esto me toca a mí, esto es de mi bolsillo, esto ya no es de los viáticos de la iglesia. ¿Sabe usted que estadísticas demuestran que más del 98% de las personas que viatican roban todos los días a las entidades? Todos los días. Y la iglesia no va a marcar diferencia. Y la iglesia no va a ser columna y baluarte de la verdad. Y la iglesia no va a levantar el portaestandarte de la verdad. La iglesia se va a dejar permear y va a hacer lo mismo que hace el mundo. Dios quiere levantar un modelo. Y la iglesia es la llamada, es la que Él escogió para levantar ese modelo, no solo de persona, de organización, de la verdad, de la pulcritud, de la transparencia. El mundo está enmesado sin saber qué hacer con la corrupción, y la iglesia no ha salido a defender
y a deshacer una obra del enemigo que se llama corrupción. No ha salido, se ha dejado permear. Resultamos con las mismas prácticas que el mundo. Le pedimos a Dios que hoy podamos ser sensibilizados todos con esto, para que entendamos que nuestro trabajo es muy importante, para que entendamos que allá donde vamos a todas nuestras iglesias tenemos que ser agentes multiplicadores anticorrupción, agentes multiplicadores de la verdad, agentes multiplicadores de la transparencia, agentes multiplicadores de la mayordomía, del rendir cuentas, de antes decir, venga, quiero entregar mis viáticos, quiero que me revisen los viáticos, por favor, y no metiendo papelito y esperando a ver si el otro no se da cuenta mucho cuando lo revise, si es que lo revisan. El artículo 17 contempla entonces esa administración desleal, hacer de aquello que yo administro, convertirlo en algo como si fuera mío y hago lo que me da la gana con él. Ahora se vuelve corrupción y ahora entonces genera prisión de 4 a 8 años. Ese es solo para sociedades. Artículo 18, el siguiente. Otro de los importantes, otra tipificación de delito. Dice la utilización indebida de información privilegiada. Utilización indebida de información privilegiada, así lo tituló el mismo estatuto. Y dice el artículo 258 del Código Penal, quedará así: el que como empleado, asesor, directivo o miembro de una junta u órgano de administración de cualquier entidad privada, con el fin de obtener provecho para sí o para un tercero, haga uso indebido de información que haya conocido por razón o con ocasión de su cargo o función y que no sea objeto de conocimiento público, incurrirá en pena de prisión de 1 a 3 años y multa de 5 a 50 salarios mínimos mensuales vigentes. O sea, entre 2.600.000 y 26.700.000, y prisión de 1 a 3 años. Continuemos. Sigue el artículo 18. En la misma pena incurrirá el que utilice información conocida por razón de su profesión u oficio para obtener para sí o para un tercero provecho mediante la negociación de determinada acción, valor o instrumento registrado en el Registro Nacional de Valores, siempre que dicha información no sea de conocimiento público. Prisión de 1 a 3 años. Miremos qué caso es. Resulta que soy directivo o socio o empleado o asesor o gerente de una entidad y divulgo una información que no es de dominio público. La divulgo, la doy a conocer a otro a cambio de un beneficio personal. Esta situación ha generado muertos en el mundo, ¿no? Por ejemplo, los secretos industriales, el know-how de las compañías. ¿Qué es el know-how? El know-how es como la forma particular de hacer algo que otro no sabe cómo se hace. Por ejemplo, mire un ejemplo bien sencillo. El sabor del pollo cocorico, y esto no es publicidad con una entidad, sino que trabajé con ellos y entonces conozco. El éxito del pollo cocorico en Colombia, porque fueron los que enseñaron a comer pollo asado a Colombia. El pollo no se usaba sino en los paseos el Día de la Madre. Y de pronto llenaron de asaderos los países y bueno, se convirtió en algo común.
Ese pollo tiene un sabor específico e igual si usted se lo come en Armenia, que si se lo come en Pasto, que donde sea. Y el secreto industrial de eso es una fórmula absolutamente secreta que la abuela de los dueños de Cocorico, que son los señores Roballo, uno de ellos murió allá en el atentado en el Nogal, en Bogotá, en el club, don Antonio Roballo. La abuela de ellos diseñó una salsa, un sabor, pues, de eso que hacen las mamás, ¿cierto?, con la cual adoban el pollo Cocorico. Y eso fue lo que catapultó el pollo Cocorico a los niveles de esta, aparte pues de otro tipo de cosas, pues, pero ahí, por ejemplo, eso, Cocorico lo tenía registrado como un know-how. ¿Qué quiere decir? Que era una salsa completamente secreta, que nadie la debía conocer, que se manejaba a unos niveles industriales de secreto, ¿sí?, y que los funcionarios que intervenían en la preparación sabían, eran funcionarios que incluso sometían a prueba de polígrafo antes de contratarlos, a prueba de polígrafo antes de contratarlos, personas aparentemente probadas en su honestidad personal, personas calladas, que no hablaran mucho, porque mañana podían dar a conocer una fórmula que podía hacer que la competencia los igualara. Porque cuando el otro aprende a hacer lo mismo que usted sabe hacer, tienen un problema grave. Entraron en una guerra de precios en el mercado. Ya no los identifica nada. La única forma que uno vende en un mercado es generando una estrategia competitiva, una estrategia que el otro no tenga. Pero si dos personas venden camisas, al final terminan peleando por precios. Pero si el uno no vende camisas, sino que vende el concepto de telas climatizadas, ¿ha visto las Adidas? Entonces llega y sale aquí la marquillita que climatizada y que no sé qué hace y que físicamente está constituida no sé cómo y que el sudor sale no sé por dónde. ¿Sabe cuánto es la diferencia entre una camisetica de Adidas y una camiseta normal? Ya saben por qué, ¿no? Ellos crearon una estrategia competitiva y venden un concepto distinto. Ellos no están vendiendo camisetas. Los demás venden camisetas, ellos no venden camisetas. Entonces hay información que es secreta, la forma en que usted hace algo. No tiene que ser necesariamente un invento, una cosa especial. Por ejemplo, la organización donde yo estoy, la forma de poder entrar a competir con dos multinacionales fue inventarse una forma de hacer algo, una forma médica, con un equipo de profesionales por todo el mundo, de médicos, de hematólogos, de internistas, de enfermeras, para hacer algo que las multinacionales no estaban interesadas en hacer. Y nosotros entramos con un producto y con esa dimensión de servicio generamos un valor agregado que hoy en día en Colombia no lo tiene nadie. Somos únicos en Colombia y Latinoamérica. Y por eso hoy en día nuestro producto vale más que el de las multinacionales. Pero logramos generar un valor agregado. ¿Qué pasa si eso que nosotros hacemos, ese know-how de lo que hacemos, mañana un médico que trabaja con nosotros, suponga que aprendió todo el mover de eso y va y le vende esa información a la competencia? De hecho, nosotros sabemos que competencia, Baxter y Bayer, a veces abordan funcionarios nuestros y le dicen: ¿cuánto vale usted y se va a trabajar conmigo? ¿Necesita carro? Por eso nosotros les damos carro, para que no sean tentados por carro. A todo ejecutivo comercial le damos iPad, lo último, para que no se sienta ante el médico menos y no lo van a comprar con un juguetico de esos. Le damos el mejor celular que haya en el país, para que tampoco se deje tentar con el celular. Y se hacen estrategias para tratar de que la persona no venda la información, no se entregue fácilmente a otra compañía, porque el día que los otros aprendan el secreto de cómo lo hacemos nosotros, y es lo que llaman el benchmarking, cuando el otro aprenda lo que otros hacen, entonces nos igualamos, ahora sí en una situación de mercado, y ahora sí el problema se vuelve una guerra de precios. Pero nosotros también tenemos algo distinto, que como somos una empresa, y ahí ya no nos pueden igualar ninguno, que como somos una empresa cristiana que se llama NISI SAS, entonces nuestra misión es el paciente enfermo, el niño, y hacemos lo que sea y gastamos la plata que sea
con tal de que ese niño mejore su calidad de vida. Eso no lo van a hacer las multinacionales porque les vale plata. Eso lo hacemos nosotros porque tenemos principios cristianos y entendemos que el dinero que hoy el Señor nos da no es solo para enriquecernos, sino para bendecir multitud de niños en vulnerabilidad, multitud de niños que no le importan a nadie, que están en las zonas más apartadas del país con una enfermedad incurable desde el punto de vista médico, y que a nadie le importa, y que los sistemas de salud hasta rechazan. No, ese tratamiento es muy costoso, no. Y los niños se mueren. Entonces ahí también generamos de alguna manera una ventaja competitiva por nuestros principios. Otro va a decir, no, ¿cómo nos vamos a gastar esa plata? No, nosotros no tenemos que ver nada con los niños, eso lo tiene que ver el sistema de salud. Nosotros le damos el medicamento y pare de contar. No, nosotros no. Nosotros les damos el medicamento y más. Si la mamá no tiene cómo pagar el transporte para venir a la cabecera municipal a que el niño tenga sus consultas, nosotros pagamos el transporte de esa mamá, en apartado, en el Chocó, en donde quiera que ella esté. Ventajas competitivas. Vender una información de esas, un secreto industrial, genera pena de prisión. Mire este ejemplo nomás. ¿Cuántas gentes hacen muebles? Muchos. Pero unos se han especializado, han entendido que el costo es muy importante optimizarlo. Y entonces han hecho grandes esfuerzos para optimizar el costo. Y tienen una estructura de costos X. Saben que su precio de venta es tanto y que su costo es tanto. Y que ese costo se descompone en tanto de materia prima, tanto de mano de obra, tanto de costos indirectos de fabricación. Y tienen la lista de esos costos. Esa información es una información secreta, pero esa información sería valiosísima para el competidor. El competidor sabe que si convence al contador de esa sociedad para que le dé la información de la estructura de costos que el otro tiene, podría quebrar al otro con la sola información. Y la ley lo entendió. Y la ley sabiamente consideró que divulgar esa información privilegiada, una información que no sea pública, que no está escrita pues por toda parte, que no se da a conocer, el divulgar esa información hace que usted incurra en un delito que lo puede llevar a la cárcel. Ojo, contadores, con las empresas donde trabajan. Nosotros tenemos que cerrar nuestro pico con respecto a una cantidad de situaciones, de secretos, de cosas que se manejan, de cómo se hacen, etcétera, etcétera. Porque podemos alegremente o con mala intención, queriendo recibir un beneficio. Mira, hoy en día, si usted supiera en el mundo empresarial, la cantidad de gente que hay buscando que otro les dé información, de saber cómo hacen. Antes parecía un asunto de películas americanas. No, ya no. Eso vino para quedarse, porque el que tiene información tiene un poder sobre el otro. Y en las relaciones comerciales eso significa plata. Bueno, entonces la utilización indebida de información privilegiada también. Volvamos al antecito para terminar. Entonces dice la anterior. Entonces dice, por ejemplo, secretos industriales. Mira eventos futuros que generarán valor o pérdida. Ojo con este. Resulta que yo compro este terreno y por A o B razón soy amigo del concejal X, y un día me voy a charlar con él y el concejal me dice: hola Néstor Raúl, ¿sabes que estamos haciéndole unas modificaciones al POT? El POT es el Plan de Ordenamiento Territorial, en una parte le dicen POT, POTE, etcétera. Bueno, pero es el Plan de Ordenamiento Territorial. ¿Cómo así? Venga, ¿y qué es lo que están haciendo? No, mira, que es que en Pereira o en Armenia vamos a hacer esto y va a haber una avenida que atraviesa por no sé dónde. Y entonces cuando el otro le dice a uno dice: uy, eso va a pasar por donde está mi terreno o el terreno de la empresa. ¿Eso qué significa? Y de pronto me voy a pensar: venga, ¿eso qué significa? Uy, eso significa que eso va a valer 500 veces lo que vale hoy. Y yo soy dueño de esa información privilegiada. Entonces
Entonces me voy donde otro. Venga, chino, venga, le cuento una cosa, hermano. Le voy a dar la oportunidad de hacerse rico. Se dio cuenta que tal sociedad, ve, hay un socio aburrido en aquella sociedad. Cómprale las acciones y ven, te explico por qué, y me da a mí un 10% de eso. Venga, ¿qué es? Hermano, va a pasar una avenida en 5 años por ahí. Ese terreno va a valer 500 veces lo que vale ahora. Esa empresa entonces va a tener una utilidad aproximadamente de tanto. Y ese otro bobito está aburrido en esa empresa porque no está dando mucha utilidad. Cómprale eso, te aseguro que en 5 años me das el 10% de lo que te ganes. Eso es vender una información privilegiada. Eso es manipular a alguien, al que... Y vengo y convenzo a este, hermano, ¿cierto que esta empresa no está dando lo que vos querés? ¿Por qué no vendes esas acciones? ¿Querés que te averigüe si algún amigo de pronto te quiere comprar? De pronto me doy cuenta, uno oye mucho en la calle, gente, de pronto yo me doy cuenta y te digo de alguien. Y después los conecto, ¿no? Como si fuera muy casual. ¿Sí? Y como si fuera inocente. Y como si no estoy haciendo nada malo. A nadie le estoy haciendo daño. No. O que algo va a generar pérdida. Usted sabe lo que es que alguien tenga un inmueble y mañana van a colocar un basurero público al frente. ¿Qué cree que va a pasar con el inmueble? Si ahorita vale 100 pesos, dentro de poquito va a valer 2. No va a valer nada. Detalles del costeo de los productos, la forma particular de hacer las cosas. No sé si ustedes recuerdan, hace un tiempo sucedió en Colombia que una información privilegiada del Banco de la República sobre un aumento en una tasa de interés, estaban discutiendo el aumento de una tasa de interés. De eso dependía una oscilación en la cotización de la divisa. Y hubo gente, alguien allá dentro de esa junta, se vendió y le dio la información a alguien de en cuántos puntos iba a subir. Y este inmediatamente movilizó una cantidad de gente en compra de divisas. Se ganaron unas millonadas. Obviamente descubrieron qué había pasado. Una información puede generar poder, valor. Hoy en día entonces es un delito divulgar ese tipo de información privilegiada, privilegiada. Siguiente, artículo 21, ya van siendo menos importantes, pero igual crearon un delito que llaman evasión fiscal. No tiene que ver mucho como con lo que conocemos como evasión fiscal, que es la parte tributaria, evadir impuestos. Esta es la evasión de un impuesto muy específico, porque dice el artículo 313 de la ley 599 del 2000, quedará así: el concesionario, representante legal, administrador o empresario legalmente autorizado para la explotación de un monopolio rentístico que incumpla total o parcialmente con la entrega de las rentas monopolísticas que legalmente le correspondan a los servicios de salud y educación, incurrirá en prisión de 5 a 10 años y multa de hasta 1.020.000 VTs. Ese 1.020.000 VTs equivale a 25.634 millones de pesos hoy. No 25 millones. 25.634 millones de pesos. Estamos hablando de una cifra grandecita. Y en prisión de 5 a 10 años. 5 a 10 años. ¿Cuál es este caso? Bueno, continúa diciendo en la siguiente: en la misma pena incurrirá el concesionario, representante legal, administrador o empresario legalmente autorizado para la explotación de un monopolio rentístico que no declare total o parcialmente los ingresos percibidos en el ejercicio del mismo ante la autoridad competente.
Bueno, ¿qué es esta situación? Porque no le planteé caso, porque ya son casitos más particulares. Hay unos monopolios rentísticos del cual el Estado se considera dueño y le concede a particulares entrar en ese monopolio. ¿Por qué se llama monopolio? Porque está diciendo que es del Estado, nadie más los puede prestar, salvo que el Estado otorgue concesiones. Uno de esos casos son los juegos de suerte y azar. El juego se declara un monopolio rentístico del Estado. Es decir, el Estado dice, yo soy el único que puede manejar los juegos en Colombia, y el que quiera participar en esto, a cualquier particular, tiene que venir a mí, llenar unos formularios, yo lo evalúo y le doy unas concesiones. Le permito hacerlo en cierta región o de cierta manera, etcétera. Entonces el Estado regula el monopolio rentístico de los juegos. ¿Y qué venía pasando en Colombia? Y usted como cristiano, usted y yo como cristianos sabemos lo que significa el juego. Usted supiera los millones de dinero que se manejan en esos juegos. Usted supiera las solas maquinitas. No estamos hablando ni siquiera de juegos sofisticados donde juegan póker y todo ese cuento, sino estamos hablando de los juegos de las maquinitas nomás. Las millonadas que mueve ese monopolio. Yo no sé si usted ha visto en su ciudad, pero ubique en su ciudad un casino. Bueno, un día que esté como medio desocupado, que dudo mucho que lo tenga. Pero ubique un casino y agárrese a ver entrar y salir gente. Esos bingos, eso es así. Vaya, mire hoy en día la hotelería del mundo, coja las páginas de internet y busque, no sé, digamos, voy a ir de vacaciones para Punta Cana, en Santo Domingo, Panamá. Todos los hoteles le ofrecen casino internacional. El juego se tomó el mundo. Mueve millones de dólares, y en Colombia no es la excepción. ¿Sabe cuánto vende el chance? ¿Sabe cuánto venden las loterías? ¿Sabe todos esos casinos que hay por toda parte cuánto vende? ¿Cuánto dinero se despilfarra todos los días en esas arcas? Y resulta que la ley establece que el monopolio de juego en Colombia tiene que pagar unas rentas a los servicios de salud y educación. O sea, ahí va una parte para hospitales y para educación. La tragedia lamentable de Colombia, bueno, de algunos países que tienen que promover el juego para poder educar a los estudiantes, que tienen que promover el juego para poder que haya salud para la gente. ¿Recuerda? Yo no sé si usted le llegó a conocer alguna vez cuando el monopolio rentístico del aguardiente era del Estado también, y a los maestros en el Chocó yo me acuerdo que les llegaron a pagar con cajas de aguardiente. Señor, no hay plata para usted, pero vea, aquí hay 30 o X cajas de aguardiente que valen lo de su salario, vaya, llévelo y véndalo, haga lo que quiera, tómeselo. Y a la gente en Colombia había que decirle que tomara aguardiente para poder que hubiera educación, porque con eso pagaban los maestros. Entonces lo que llaman, pues, estados o sociedades cantineras. Y bueno, aquí con el juego, algo negativo, algo malo, entonces lo usan para sacarle una tajada y que esa tajada vaya a educación y a salud. Pero que era lo terrible, que la corrupción era tal o es tal en este juego, ¿sí?, que ellos reportaban lo que les daba la gana, no pagaban, y cuando iban a ver le debían 5 o 6 años de la cuota que tenían que dar de salud, de educación, y a la larga nadie los obligaba a que realmente pagaran, manipulaban como les daba la gana. Pero adicionalmente los registros de esos, la mayoría que ha sucedido, han tenido contadores corruptos que se han prestado para que cada que vacían la maquinita, entonces diga que había el 2% de lo que realmente había. Y los registros oficiales para efectos de pagar las rentas de la salud no es la verdad de lo que ellos están moviendo y recolectando. Entonces la ley, buscando un mecanismo de presión y de llevar a la cárcel un bandido de estos que está jugando con la salud de nuestro país y con la educación, entonces creó el delito de evasión fiscal de este artículo 21, buscando poder llevar a prisión
a estos señores, que con toda seguridad yo creo que si usted los cuestiona dicen: no, pero ¿cómo así, hermano? ¿Por qué nosotros tenemos que pagar todo eso? Usted no sabe todo lo que pagamos de empleados, y ellos tienen su cuento para legitimar su delito. No existe ninguna persona que no genere una disonancia cognitiva en su mente para justificarse. Hasta usted y yo lo hacemos cuando cometemos errores. Inmediatamente es la tendencia de la naturaleza caída, de buscar una justificación. ¿O no le ha pasado cómo se siente uno enmesado cuando usted llegó tarde a algún evento y de pronto alguien se atrevió a decirle: ¿por qué llegaste tan tarde? ¡Ay, hermano! ¿Ha visto en milésimas de segundo todas las cosas que pasan por su cabeza? En milésimas de segundo. Y cómo la disonancia cognitiva de ese ser humano caído inmediatamente empieza a buscar justificaciones y al final termina diciendo: no, el atrancón me cogió. Y tal vez solo fue que salió más tarde, se quedó dormidito en la siesta 5 minutos más, lo dejó el bus y el otro ya no pasa sino hasta 20 minutos después, etcétera, etcétera, etcétera. Evasión fiscal. El siguiente: omisión de control en el sector de la salud. Este es otro ya específico para el sector de la salud, el artículo 22. ¿Se nos blanqueó? Bueno, mientras la buscan ahí le voy leyendo. Esa es la diapositiva número 18. Omisión de control en el sector de la salud. La ley 599 del 2000 tendrá un artículo 325b, el cual quedará así: el empleado o director de una entidad vigilada por la Superintendencia de Salud, que con el fin de ocultar o encubrir un acto de corrupción omita el cumplimiento de algunos o todos los mecanismos de control establecidos para la prevención y la lucha contra el fraude en el sector de la salud, incurrirá por esa sola conducta en la pena prevista para el artículo 325 de la ley 599 del 2000. Esa pena es prisión de 2 a 6 años. De 2 a 6 años. Bueno, mírese qué es. Hay una corrupción terrible en el sector salud porque se mueven unos recursos multimillonarios. Sigue probándose que donde hay plata, el enemigo hay la maquinación de la corrupción. Entonces, en este sector hay mucho dinero. Y usted acaba de ver hace poquito lo que pasó con Salucop, ¿cierto? Con Salucop. Y yo pues no me alegro de ellos, pero me alegro que tuve el ojo hace más de 7 años en todos los informes de revisoría fiscal que pasaba a las entidades de salud, porque de hecho venía siendo revisor fiscal de unas filiales de Baxter, y siempre les decía: ojo con Salucop. No porque yo conociera alguna información privilegiada, sino porque me parece el sector cooperativo de los sectores más peligrosos y corruptos del país y de menor vigilancia. Y yo estaba viendo que estaba creciendo de una manera tan desproporcionada, tan rápida, que yo decía: algún veneno tiene que haber ahí. Entonces yo le decía a mis clientes en salud: ojo con la cartera, con Salucop, ojo que se está creciendo muy rápido. Y yo recuerdo algunos gerentes que me dijeron: Néstor Raúl, ¿por qué cada año tú con esa observación de Salucop? Yo les decía: mire, no es por la entidad en sí, ni porque conozca interiormente de ellos, es por el sector de que viene. Es un sector cooperativo que ha crecido de una forma tan rápida y tan peligrosa, y yo sé que el sector cooperativo no tiene vigilancia en este país. De hecho, uno de los sectores donde más muertes ha habido por pertenecer a un consejo de administración es en el sector cooperativo. Yo he visto gente morir por pertenecer a un consejo de administración de una cooperativa de taxis.
de taxis. De hecho, ha sido un sector económico en el que yo nunca he querido trabajar. Nunca. Ahí me llaman de una cooperativa y digo, no quiero saber nada de cooperativas. Nada. Y sabía. Y después un día me enteré que hicieron una fiesta en Pereira, una de las fiestas del fin de año de Salucop, y eso tiraron la casa por la ventana y le tendieron alfombra roja al doctor Palacino. Y yo dije, ay hermano, cuando ya la egolatría, el poder en una persona se toma la organización de tal manera, usted está a puertas de una corrupción gigante. Dicho y hecho, usted vio lo que pasó. Intervino la Superintendencia de Salud y se encontraron tremenda corrupción dentro de una de las EPS más grandes del país. Dijeron que levantaron la mano, ¿cierto? Cuando... Bueno, esa es una omisión en el sector de la salud. Otra, artículo 28, tráfico de influencias de particular. Mire, de particular. Y ojo que en esta es donde yo veo que van a caer muchos si la aplican con voluntad política. Dice la ley 599 del 2000 tendrá un artículo 411A, el cual quedará así: el particular, o sea usted y yo, que ejerza indebidamente influencias sobre un servidor público en asunto que éste se encuentre conociendo o haya de conocer, con el fin de obtener cualquier beneficio económico, incurrirá en prisión de 4 a 8 años y multa de 100 a 200 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Gracias, Francis. Este es muy conocido. Esto es lo que llamamos el soborno, la mordidita. Otros lo han suavizado diciendo la liga, parce. La liguita, parce. Influencia sobre un servidor público. Hay que preguntarle a los abogados si, por ejemplo, el caso del billetico de 50, la gente de tránsito, cuando la infracción, usted sabe cómo están hoy las infracciones de tránsito, ¿cierto? Que medio salario mínimo, que un salario mínimo. Y entonces un billete de 50 ante 530 y pico de mil pesos marcan una diferencia, ¿o no? Y mire, mi hermano, yo a veces digo, Señor, tú lo pruebas a uno de tantas maneras, y cuando uno pelea contra su razón y contra todo lo que hay en su cabeza, contra la disonancia cognitiva que se genera y contra todo, y se rinde y se pone en tus manos, uno ve unos milagros. Un día venía de Armenia, iba para Pereira. Yo vengo una vez al mes a Armenia, y cogí mi ruta, y le digo la verdad, soy muy cuidadoso de la velocidad, no soy pata brava, pero de pronto se me fue la luz. No estoy seguro. Lo cierto es que estaba la policía allá arriba con el sonarcito ahí, y me pararon. Y cuando me pararon dije, ay, seguro la embarré. ¿A cuánto venía? Y ya me puse, de eso que usted pone colorado solito, ¿cierto? Dentro del carro iba solo. Me puse colorado ahí mismo, dije, ay, qué embarrada, y sería que venía tan rápido. Y bueno, ya no hay nada que hacer. Se arrimó el señor agente. Caballero, muy decente. Buenas tardes, ¿cómo está? ¿Usted qué hace? ¿De dónde viene? Le conté. Él haciéndome preguntas así muy generales. Me dijo, ¿sabe por qué lo estoy parando? Le dije, la verdad no. Me dijo, ¿vio la pistolita? Y dije, sí, el radar, sí. Venía a alta velocidad. Dijo, sí, señor. Venía a 90 kilómetros por hora. Me sacó una boletica ahí, 90 kilómetros. Mire. Ya,
Me sentí. Y dije, aquí nada que hacer. Le dije, mire, señora agente, la verdad, yo soy cuidadoso de eso. De pronto, no le puedo decir que no, que sí, porque no venía mirando el tacómetro. Pero si usted me dice que esa es mi lectura, yo le creo. No tengo nada que hacer. Su pase, su tal. Y se fue para atrás del carro. Yo lo miraba por el espejo acá. Y hacía cositas, rayaba yo. Y el otro ahí al frente. Y ahí mismo me di cuenta que lo que estaban esperando era que les ofreciera plata. La prueba del Señor. Y le cuento que se me revolvieron las entrañas allá luchando conmigo mismo. Porque yo sabía que la multa iba a ser un salario mínimo. Y sabía que con un billete de 50 lo podía solucionar. Digo, ay Señor, al final yo me acuerdo que dije, Señor, me rindo. Entonces se vino y me dijo, entonces, ¿qué hacemos? Le dije, señora agente, la verdad, bien pueda, colóqueme la infracción, yo le creo a la lectura que usted hace, no hay problema, yo lo acepto. Me dijo, ¿verdad? ¿Sabe cuánto le vale? Le dije, pues creo que un salario mínimo. Me dijo, sí, ¿tenés tanta plata? Le dije, no, la verdad no, pero pues tengo que pagar las consecuencias de mis actos entonces. Se fue y habló con el otro y me dijo, vea señor, bien pueda, siga, tenga más cuidado, pelear, no, aquí no hubo con quién pelear, personas como usted merecen ayudarles alguna vez, bien pueda, siga. Y me fui diciendo, gloria a Dios, Señor, tú eres grande. Dije, Señor, ¿cómo sería mi conciencia en este momento si le hubiera dado los 50,000 pesos? ¿Cómo estaría mi conciencia? Y nadie más se hubiera dado cuenta, pero mi conciencia sí. Entonces, somos probados permanentemente contra sobornar funcionarios públicos. Mano, ayúdeme ahí, chino, y yo le ayudo. Y hoy en día, pues, con ese lenguaje ahí medio mafioso, ¿cierto? De todo. Sí, lástima que se nos ha permeado. Parce, venga, llave, ayúdeme ahí, yo le ayudo, hermano, yo le ayudo. Lenguaje de mafiosos, actitudes de mafiosos, sobornos, corrupción rampante que se nos permea, donde el mundo nos ataca, el demonio llega a tratar de que nosotros incorporemos como cristianos todo eso dentro de nuestras iglesias, dentro de nuestro comportarnos diariamente. Ustedes los contadores, ¿cuántas veces les ha pasado que les llega incluso hasta el hermanito de la iglesia? De pronto, solo es un caso hipotético. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Ay, siquiera te veo, ¿verdad que tú eres contadora, cierto? ¿Cómo te parece que estás haciendo un préstamo en el banco y necesito un certificado tuyo? ¿Tú cuánto cobras? No, pues si es para ti yo te ayudo, ¿qué necesitas? Es que ¿cómo te parece que quiero comprarme una moto y entonces el banco me pide que un contador público me certifique los ingresos? Pero mira, ¿cómo te parece que es que yo no estoy trabajando? Pero mi abuelita es la que está viendo por mí, pero yo necesito que el certificado diga que me gano 700,000 pesos. Probados ambos cristianos, probado el de aquí y probado el de allá. Y el de allá dice, ¿y cómo le digo que no? Y para una moto. No, pues, venga, pero ¿no hay alguna forma que podamos probar que tú te ganas algo? No, pues sí, a veces mi tío me regala cualquier cosa, pero... No, pero algo pues donde alguien nos ayude a certificar. No, por eso me piden el de contador público. Yo le dije a la niña que ni trabajaba. Ella me dijo, no importa, un contador público le certifica eso. ¿No le han dicho eso? En otras palabras, tranquilo que todos son una mano de corruptos, no se preocupe, vaya. Y nosotros sabemos que eso es mentira, pero también se lo aprobamos. Esto se trata del que sea más mentiroso aquí, tranquilo. Así son los créditos en nuestro país.
del que sea más mentiroso, más agresivo. Todo mundo se corrompe y para todo mundo es normal. Y entonces la persona acá dice, ¿cómo le digo que no? Venga, venga, y bueno, y lucha hasta que al final dice, bueno, yo te voy a ayudar con eso, pero mire, es la última vez que lo hago. ¿Sabe qué es eso? Una disonancia cognitiva. Está tratando de justificarse ya, diciendo que va a ser la última vez. Le garantizo, no es la última vez. Y entonces le da el certificadito de ingresos a la persona, y la persona obtiene su moto y sale feliz. Y todos mintieron y robaron y se corrompieron. Y el Señor sigue esperando a ver cuál es nuestro evangelio. Todos somos tentados todos los días con cosas de esas. Los contadores, con los certificados. ¡Ah, Dios amado! Yo cuando entendí eso, yo apenas me convertí al Señor. Cuando yo me convertí al Señor, nadie me tuvo que predicar este asunto de corrupción. Para mí fue tan claro. El día que yo me convertí al Señor, me di cuenta que era un ladrón de 7 suelas con corbata. Dios mío, cuando el Señor me desnudó, me miró y me desnudó, y yo lloré viendo la porquería que era, y ese señor Tarquino que todo el mundo conocía era una mentira. Era un evasor de impuestos, un ladrón que ayudaba a todo el mundo a robar. Tenía una oficina con 7 personas, computadores, todo el software que tenía era pirata, y yo sabía que era pirata. Todo me lo habían regalado los ingenieros. Cada que les compraba un equipo me decía, doctor, como usted es tan buena gente, ¿quiere que le coloque tal programa ahí? Claro, chino, qué rico. Está lleno, los mejores programas los tenía ahí. Todos robados, pirata. ¿Hay en su iglesia software pirata? Si lo tiene, pastor, quítelo, es un robo. Si no tiene con qué comprarlo, entonces no lo ponga. Y yo, 15 días después de haberme convertido al Señor, tuve que tomar una decisión solo en mi cuarto, diciéndole, Señor, ¿y si yo quito todo ese software, con qué trabajo? Señor, ya me hicieron la evaluación, y poder tener ese sistema que yo tenía me vale 60 millones de pesos. Señor, ¿yo de dónde voy a sacar? Me toca vender a mi mujer y a mi hija. Ni mi carro valía en ese entonces 60 millones. Y Señor, ¿yo qué voy a hacer? Yo me acuerdo, nadie me tuvo que predicar nada raro. El Espíritu Santo ya me había dicho, ladrón, ladrón, ladrón. Y yo me acuerdo que tomé la decisión. Llamé al hombre que yo tenía en sistemas y le dije, Carlos, no podemos hacer esto por menos de 60 millones. Me dijo, doctor, no, la única forma es que nos metamos en el concepto de Linux, de software libre. Es complicado, yo no soy un experto, pero yo me puedo meter, nos va a significar un cambio, los archivos de un lado a otro yo no sé si van a funcionar. Yo le dije, Carlos, yo no te puedo explicar lo que acaba de pasar en mi vida. Yo no sabía cómo explicarle qué era lo que había pasado en mi vida. De hecho, yo creo que ni siquiera yo lo entendía completamente. Pero yo sí te puedo decir una cosa, yo sé que soy un ladrón. Le dije, y él me dijo, doctor, no diga eso. Le dije, no, quédate quieto, yo sé que soy un ladrón. Por favor, me desmonta todo ese software, me pasa Linux, no me importa si esto nos va a significar, a mí no me vaya a dejar, por favor, ni un programa que yo no sea capaz de pagar. Me dijo, pero mira tal otra herramientica. Le dije, no, me la vuela de ahí. Hice quitar todo eso. Y cuando uno toma esas decisiones, el Señor siempre lo respalda a uno. Mire, nos metimos en Linux, algo que nunca en la vida habíamos manejado, una plataforma completamente distinta a Unix, que era lo que teníamos, pero que era pirata, y yo no tenía con qué comprar eso, y funcionó la oficina perfectamente. Mis mejores clientes llegaron en esa época, nunca tuve problema. El otro problema lo tuve con el IVA. Ríase lo que pasó. Me pasaron al régimen común y yo dije, Dios, ¿cómo van a pasar al régimen común? Ahora yo iba a decirle a cada cliente que valgo 16% más caro que lo que valen los demás. El otro me va a decir, vengan esto, Raúl, no está ni tibio pues.
Y yo me acuerdo que luché, oré y le dije a mi esposa: mami, ore porque yo no sé, yo creo que voy a perder los clientes. Mira esto, ahora cómo les voy a decir que les tengo que cobrar el IVA. Esto que ahora tengo que facturar, esto va a ser terrible. Y en cambio otro poco de contadores por ahí que no facturan, que tranquilos. Pero yo ya sé que yo no puedo hacerlo. El Señor me dice ladrón. Y yo me acuerdo que tomé la decisión, cogí una carta, vea, fue uno de los fines de semana que yo recuerdo más duros que yo tuve, porque era una decisión muy complicada. Estaba jugando con mi salario, con mi ingreso, con la comida mía y la de mi esposa y la de mi hija. Y yo me acuerdo que hice la carta y dije: ay, mami, ore, ore, porque ya mandé la carta a todos los clientes. Y la mandé a todos mis clientes. Hoy, 10 años aproximadamente después, les cuento, ninguno de mis clientes nunca ni siquiera me respondió la carta. Absolutamente ninguno. Yo hasta como que yo decía: venga, ¿sería que no llegó? ¿Sería que no la recibieron? Ninguno me respondió la carta. Al mes siguiente hice mis primeras facturas con el 16%. Nadie me llamó a decirme: venga, Néstor Raúl, ¿y por qué es que ahora, cómo así? ¿Por qué ahora tienes que facturar el IVA? Hermano, y yo tengo que pagar eso. Nadie me llamó. Estoy seguro que igual que Dios hacía con Israel, que confundía a los enemigos, Dios confundió todos mis clientes. Y ninguno ni siquiera notó, ni me reclamó, ni me dijo porque él estaba cobrando un 16% más. Y yo sufrí una angustia terrible de pensar que iba a perder mis clientes. Y el Señor me demostró que eso Él se encargaba, si yo hacía bien el ejercicio. Y por eso me convertí de un evasor de impuestos, de un hombre que ayudaba a todo mundo a robar impuestos, en un hombre que levanta la bandera anticorrupción, que lucha para que eso no suceda, que le dice a sus colegas: no lo hagamos, no nos prestemos, no ayudemos, no hagamos certificados que son mentiras, no lo hagamos, no lo hagamos, porque vamos a tener que dar cuenta de cada cosa. No lo hagamos, levantemos la bandera de la verdad. Yo sé que muchos de ustedes pueden tener también testimonios de eso, porque tal vez lo primero que me dijo a mí el Señor era eso, que yo era un ladrón, y me di cuenta que sí. Tráfico de influencias a particulares, sobornar el señor de la ventanilla. ¿Ha visto cuántas veces pasa? Ah, hermano, es que uno va y esa cola para pagar el ICA. No, vos te arrimas al de la ventanilla, un billetico de 10 ahí, y él ahí mismo le hace el favor. Soborno, ¿cierto? Incluso a veces algunas menores que estas, ahí me parecen terribles. Ya he tenido pues problemas iniciales con la persona, con el hermano cristiano, pero después lo busco aparte y le explico. Por ejemplo, ¿ha visto esta? Más sencilla. ¿Ha llegado a un banco donde hay una cola inmensa? Y usted llega de último a la colita, ¿cierto? Esa mano de gente allá esperando. Y usted empieza a mirar quiénes hay en la cola. Y de pronto uno allá adelante, y usted vulgar y groseramente se pasa por encima de todo el mundo, diciéndole a todo el mundo: me importa un pepino, me importa un pepino, me importa un pepino, me importa un pepino, me importa un pepino. Tome. Esa es una actitud que no puede cometer un cristiano. Yo estaba en una fila en el primer lugar, llega un hermano cristiano y me hace señas. Pastor, no, man. Y después van y comentan: hola, ¿te diste cuenta el pastor Raúl cómo está de pinchado? De porquería. Mira que me lo encontré en el banco, estaba de primero, llego yo, esa cola como de 30 personas, y le hice señas y me hizo que no. Y los tengo que buscar después para decirle: venga, mi hermano, ¿te acordás? Sí, pastor, se me hizo raro, pues tan raro usted, esa jugada tan rara, hermano, me faltoneó, pastor. Me toca decirle: no, venga, mi hermano, venga, le enseño algo que aprendí, que el Señor me enseñó y quiero que usted también lo aprenda, para que nunca, nunca cuando esté de primero en la cola le reciba a nadie un dinero para pasar por la ventanilla, porque le gritaron a todos los que están haciendo cola hace una hora que son nada, que los desprecian.
que a ustedes no les importa cuánto tiempo lleven ellos ahí, que usted necesita hacer lo suyo, que usted es más importante que todos ellos. Terrible, pero es lo que hace el mundo, y todo eso lo hemos permeado. Ojo con el billetico doblado para que le hagan la vueltica, para que... Una cosa es que usted pague por un trámite, eso es distinto. Hoy en día, como trabajamos, hay mucho trabajo, por ejemplo en Bogotá se acostumbra mucho. Usted no tiene tiempo de ir a tránsito para hacer la vuelta, entonces existen tramitadores, van, incluso algunos tienen carnet del DAT y le dicen, mire doctor, yo le saco el pase, le hago, pero todo legal, sí, está bueno, entonces, ¿qué tengo? No, que de esto vale tanto, que aquello, yo le traigo los recibos de esto, de aquello, lo otro, y usted le da y ellos van y hacen la vuelta. Hay muchas cosas en las cuales hoy en día se ha generado como una especie de subempleo de tramitadores, sobre todo en las ciudades muy grandes como Bogotá, donde usted no tiene tiempo de ir a hacer una diligencia de esas. Entonces páguele a un tramitador, pero ojo también que hay también una mano de corruptos ahí, donde le sacan a usted el pase, usted cree que el pase está bueno, y después, un año después lo cogen y le dicen, este pase es falso. Y usted dice, ¡ay! Todo lo que le pagué a ese tipo. ¿Cierto? Bueno, artículo 7, y este es el que más me interesa para los contadores. Y este es el que más me moja a mí. Le cuento que con este quedé tan enmesado que dije, Señor, ¿y aquí qué vamos a hacer? Señor, ¿qué voy a hacer de revisor fiscal de la alianza? ¿Cómo voy a poder llegar yo a 300 iglesias? Señor, tú sabes que es imposible. ¿Y cómo entonces, Señor, voy yo mañana a poder estar metido en un lío porque no pude llegar a 300 iglesias? Entonces, si yo fuera a ser revisor fiscal de la alianza, tal como la ley quiere, voy a tener que dejar todos mis otros, uno, o renunciar a la alianza, o dos, decirle al pastor Humberto, pastor, yo sigo en la revisoría fiscal, y ustedes saben ya la respuesta, pero ¿cómo le parece? Yo me gano tanto con Julano, tanto con Sutano, tanto con Mengano. Entonces, pastor, yo soy un contador que vale tanto. Para poder hacer el trabajo de la alianza, qué pena, pero me tocaría cobrarle tanto. Chao. Lo vi. Porque mire lo que dice el artículo 7. Responsabilidad de los revisores fiscales. Adiciona así un numeral quinto al artículo 26 de la ley 43 del 90, el cual quedará así. Quinto, cuando se actúe en calidad de revisor fiscal, no denunciar o poner en conocimiento de la autoridad disciplinaria o fiscal correspondiente los actos de corrupción que haya encontrado en el ejercicio de su cargo. Sigamos. Dentro de los 6 meses siguientes a que haya conocido el hecho o tuviere la obligación legal de conocer los actos de corrupción. En relación con actos de corrupción no procederá el secreto profesional. Mire qué está diciendo. Que yo como revisor fiscal, que todo revisor fiscal en este país, ya no va a poder decir que el gerente robó, o que el empleado se apropió de un dinero, bueno, el que sea, o en una iglesia, que el tesorero, que el que sea, cometió un acto de corrupción y que él no se dio cuenta, o que fue a sus espaldas. ¿Se le ha conocido ese término? O que fue a sus espaldas. Cuando un hecho de estos se daba en una organización, uno podía argumentar, porque podía suceder que uno no se diera cuenta. La ley ya no va a permitir eso. Para mí esto va a generar un problema muy grave en Colombia, porque o muchos revisores fiscales les van a suspender su profesión, o uno va a tener que cobrar mucho dinero para ejercer debidamente una revisoría fiscal. Y no creo que las empresas, simplemente por el miedo mío, vayan a pagar.
Dice que si yo no lo denuncio, aquí ya no es aquí ya no es penal, sino que me quitan la tarjeta profesional como contador. Me acaban, me quitan la profesión. De ella es que vivo, se supone que eso es lo que hago. Por no denunciar o no poner en conocimiento de autoridad disciplinaria o fiscal los actos de corrupción que haya encontrado. Mire tan terrible esto, porque por ejemplo lo veo muy grave en las iglesias. De hecho a mí me tiene pensativo la alianza desde que yo vi esta norma. Mire lo preocupante, existe la figura entonces del revisor fiscal. Entonces un día me llama cualquiera de estas chicas o Francis Juliet y me dice: doctor, ¿le parece que presentó una situación maluca en tal iglesia? Ay, ¿qué pasó? No, pues que sustrajeron un dinero o llegaron a hacer un arqueo de caja y faltan 30, 40 millones de pesos. Ay. ¿Y qué? No, doctor, pues mire lo que yo hacía. Por una razón de entender que era una iglesia, no es lo mismo que hago cuando se da en una entidad privada. Hablo de una sociedad donde yo tengo que apersonarme, ir, generar pruebas, buscar evidencias, pasar un informe, etc. Aquí no, aquí no, tranquilo, que ya, por decir algo, el CODIN o el CODIR tienen a su cargo la cosa, se van a sentar con el pastor, van a revisar, bueno. Yo por un asunto de respeto ministerial y todo, entonces me sustraía del ejercicio. Simplemente por dentro oraba: Señor, ayúdanos, que no pasen estas cosas con frecuencia, que cada vez esto sea menor, que tu palabra sea revelada en cada uno de nosotros, Señor, porque ¿quién puede convencer el corazón del hombre? Solo tú, Señor. Y bueno, uno ora por eso, porque esos testimonios son muy duros para la gente, golpean la gente y hacen que los de afuera, cuando lo saben, digan: si ve, todo eso es carreta, que el evangelio, carreta, hermano, vea. O sea que el enemigo barre con uno en esos momentos, barre con la iglesia. Entonces, administrativamente yo simplemente dejaba que lo manejaran de una forma ministerial. Y entonces, bueno, ellos hacían su trabajo, restauraban al pastor, o en ocasiones el pastor se iba de la iglesia, lo que fuera. Pero le daban una solución buscando primero el aspecto ministerial. De hecho, he sido testigo de cosas donde he visto antes, pues que si estuvieran en mis manos yo no hubiera insistido tanto. Pero que respeto el trato amable que le dan a una persona que acaba de hacernos algo terrible, que pone la iglesia en entredicho, que pone a todo el mundo en entredicho, que pone el evangelio del Señor en entredicho, que bueno, que aporrea, que golpea a todo el mundo, porque eso golpea duro las organizaciones, y más una organización como la iglesia. Es más duro un acto de corrupción en la iglesia que en otra parte, que en el mundo. En el mundo yo creo que si uno dice: ay, ¿cómo te parece? Estoy tan triste, se robaron 100.000 millones de pesos en Cajanal. Y alguien dice: usted es como bobo, ¿no? Y está muy triste por eso. ¿Sabe cuántos lo han robado y cuántas veces? ¿Sabe cuántos robaron en Colpuerto? ¿Sabe cuántos roban todos los días? Usted es como bobo, hermano. Yo no, que está triste. Y es verdad, para el mundo es completamente normal, pero para nosotros no puede serlo. Nosotros tenemos que batallar contra esa corrupción. Nosotros tenemos que buscar que el nombre del Señor sea tenido en alto. Nosotros tenemos que levantar nuestras cabezas puertas. Y aquí va a haber una cosa delicada. Esto es algo que yo tengo que definir con las iglesias cristianas que asesoro. Porque yo les voy a decir: mire, qué pena, por esta norma
yo ya no puedo sustraerme de una situación de esas. O mejor, ya no soy revisor fiscal. Porque mañana puedo perder mi inscripción. Si dentro de los 6 meses siguientes al acto de corrupción yo no lo denuncié. Es más, lo que está diciendo la ley es que yo tengo que denunciarlo. Mire lo que está diciendo la ley. Dice que tengo que denunciarlo. Dice, por no denunciar o poner en conocimiento de la autoridad disciplinaria o fiscal. Ojo con esto. Si en nuestra iglesia se genera un acto de corrupción con unos dineros, ¿quién será la autoridad disciplinaria o fiscal? Y aquí la ley no está hablando de nada de ministerios. La ley ni sabe qué es eso, ni le importa, ni le interesa. La ley está hablando de ¿quién es la autoridad de la iglesia disciplinaria o fiscal? Entonces la ley puede decir, puede ser la DIAN, porque responden ante la DIAN. Pero ¿quién les da la personería jurídica? Es una personería jurídica especial. ¿Quién la otorgó? El Ministerio del Interior. Entonces, ¿ante quién debo yo denunciar la corrupción de un pastor, de un tesorero, del que sea? ¿Ante quién? Ante el Ministerio del Interior. ¿Usted se imagina, hermano, lo que va a hacer el diablo con la iglesia cristiana? ¿Usted se imagina la papaya que acaba de creársele al demonio para que todo mundo conozca lo que hemos manejado calladitos? Ahora tener que hacerlo público, porque si no lo hago pierdo mi tarjeta profesional y ya no puedo vivir de mi profesión. Yo no sé si usted lo entiende, espero que sí. Y lo más tremendo es esto: si suponga que en aras de yo callo, cualquier tercero puede demandar que yo no obré dentro de la ley e inmediatamente igual soy sancionado. ¿Quiere decir que yo podría decir algo como esto? No, entonces voy a hacer una cosa. Qué pena, eso allá lo está manejando el CODIR. Ay, qué pesar, hombre, que esto se dé. Pero bueno, ya se dio, yo me voy a quedar quietico con eso. Y resulta que cualquiera de ustedes que recibió esta conferencia dice, sí, y el revisor fiscal no dijo nada, pues vamos a denunciarlo. Solo tiene que escribir una carta a la Junta Central de Contadores. Y yo soy denunciado por no divulgar ante la autoridad un hecho de corrupción. Mi hermano, esto sí me asustó. Esto sí nos mete en un problema muy grave. Quiere decir que si un revisor fiscal va a ser honesto dentro de las iglesias cristianas, va a tener que informar al Ministerio del Interior. Y ojo, no solo que se roban un dinero, que se pierde, que lo sustrajo, no, otras cosas. Por ejemplo, los autopréstamos, que ya vimos que son un acto de corrupción. Cuando el fulano, llámese gerente, director, pastor, se presta para sí mismo un dinero sin haber seguido un conducto regular de unos estatutos, por eso es un acto de corrupción, porque no utilizó un debido proceso. Ese es un acto de corrupción que yo debería ir y denunciar ante el Ministerio del Interior. ¿Se imagina usted los titulares? ¿Se imagina usted la prensa detrás del Ministerio del Interior tratando de conocer lo que está pasando en las iglesias? Ahí sí me sentí enmesado, le digo de verdad. Pocas veces profesionalmente me había sentido enmesado, diciendo, Señor, ayúdanos, ¿qué vamos a hacer aquí? Bien pueda, mi hermano. No solamente eso, sino los comentarios que se peguen delante de las otras personas que no corresponden a la iglesia. Aún esas personas pueden denunciar. Cualquier tercero puede hacer la denuncia de que el revisor fiscal no obró dentro de los 6 meses de la oportunidad legal. Mire qué es lo que está haciendo la ley. Para mí es claro que está haciendo la ley.
La ley lo que está diciendo es: vea, señores revisores fiscales, nosotros no podemos controlar todos los actos de corrupción que hay allá, pues a ustedes los acabamos de nombrar agentes públicos, y lo hacen o se quedan sin cómo trabajar. Ese es el mensaje. No es subliminal, es directo, es claro, y nos pusieron en camisa de 11 varas. Y le digo la verdad, es en este sector donde tiene problema, porque en las sociedades, bueno, también en el sentido de que uno no se dé cuenta, pero suponga que uno se da cuenta, en una sociedad no hay problema de que cállese, quédese quieto, no diga nada, espere. No, mi hermano, ¿cuál calles? Eso al otro día todo el mundo sabe quién fue el que se robó los 400 millones de pesos, al otro día hay denuncias penales, se llama a la fiscalía, se hace todo lo que haya que hacer, hermano, legal. También el dinero muchas veces está asegurado, porque los dineros en las compañías se aseguran del robo de los empleados, de que se queme el efectivo, de todo, de que atraquen a un mensajero. Ese dinero está asegurado, la empresa ni siquiera va a perder los 400 millones. Pierde un 10% del deducible, pero no más. Entonces la empresa no tiene problema, uno denuncia ahí mismo. ¿Dónde está el problema? En la iglesia. Por el testimonio, por la confidencialidad con que queremos manejarlo, por el proceso de restauración de la persona, porque se le quiere dar un manejo ministerial. Ahí sí tenemos problemas. Bueno, dejémoslo ahí, hay que pedirle a Dios a ver qué nos va a mostrar con eso, pero eso va a requerir una definición muy pronta y muy rápida con respecto a... Y ojo, con todos ustedes que prestan revisoría fiscal en algún lugar, tienen que tener esto muy claro. Ya usted no puede ver un acto de corrupción y decir: no, más bien me quedo callado, no me meto ahí. Porque ahora su pellejo se está viendo comprometido. La diferencia entre la gallina y el cerdo en lo que tienen que ver con el jamón es que la gallina está vinculada, pero el cerdo está comprometido, porque a él lo tienen que matar para hacer el jamón. La gallina pone el huevito y no se muere. Nosotros quedamos comprometidos dentro del proceso de corrupción, totalmente de pies y manos, de tal forma que muchas veces hemos tenido los contadores que callar bajo argumentos de: ¿cómo pierdo el puesto? Aquí me gano tanto, Dios mío, no es fácil salir a la calle a conseguir otro empleo. Pues mi hermano, ni se haga más ya ese juicio, porque está jugando con su propio pellejo. ¿Qué es mejor? ¿Salir a la calle a conseguir ya otro empleo? ¿O permanecer y ser denunciado y que le quiten su tarjeta y ahí sí no pueda trabajar? Ni ahí ni en ningún otro lugar. Si es que nuestra tarjeta profesional es la que acredita nuestra idoneidad. Sin ella no podemos firmar. Sin ella no tenemos reconocimiento. O sea, ya hemos dicho la carrera. Si usted hizo la carrera, es contador, tiene el título, le hicieron fiesta, se fue de vacaciones, pero no tiene tarjeta profesional, no tiene nada. Si la pierde, no tiene nada. Otros artículos en resumen. Primero, el artículo primero, esta ya es público, como para que vean usted un resumen de otros artículos. La inhabilidad para contratar de quienes incurran en actos de corrupción, por 20 años la inhabilidad, y se extenderá hasta sus sociedades, excepto las anónimas abiertas. Entonces se encuentran a un fulano, por ejemplo, lo que pasó ahorita con el alcalde en Bogotá, con el señor Julio, no sé qué, con el otro, con Tapias, con todos esos. Encuentran uno de esos, ahora bajo esta ley, les dan 20 años de inhabilidad, no pueden contratar con el Estado por 20 años, y ni siquiera a través de sociedades, porque entonces él va y se inventa una sociedad, y ya en la sociedad se camufla, ni siquiera a través de sociedades. El artículo segundo dice: inhabilidad para contratar de quienes financien campañas políticas.
La inhabilidad se extenderá por el periodo por el cual fue elegido el gobernante. Ojo con esto. Antes, la gente, por decir algo, si yo por ejemplo era un industrial y tenía plata, entonces yo de pronto decía, voy a apoyar a Julano en la gobernación aquí en el Quindío, porque cuando él esté, él me devuelve el favorcito, él me da unos contraticos, yo vendo tal cosa, entonces él me va a contratar a mí, ¿cierto? Esa era la forma en que funcionaba y todos lo sabíamos. No era un delito y no era un secreto a voces, pero los cristianos sabíamos que eso era corrupción. Yo llegué a tener discusiones con otros pastores que me decían que no era corrupción, por ejemplo, que un cristiano recibiera un contrato de contratación pública y le diera el 10% al concejal que se lo entregó. Yo decía, ladrones ambos. Ladrones ambos. Ahora no. Ahora si yo como industrial financio una campaña política, quedo inhabilitado para contratar con el Estado durante el periodo que duren ese que fue elegido. Entonces yo me decidí en la gobernación del Quindío apoyar a Santiago Pérez. Entonces yo sé que durante el gobierno de Santiago Pérez, lo que dure su gobierno, ¿sí?, yo no voy a poder contratar. Entonces mire que ya muchos no van a apoyar esas campañas. Bueno, artículo 3, prohibición para que exservidores públicos, y este sí que ha generado polémica, gestionen intereses privados hasta 2 años después de ejercer el cargo. De hecho, cuando todos supieron que la ley 1474 salía, mucha gente, muchos, y todos son más o menos de calidad ministeriable, o sea, todos son personalidades con grandes consultores, puras calidades ministeriables. Muchas de esas personas renunciaron inmediatamente a sus puestos en el sector público, porque si se quedaban ahí los cogía la ley. Mire lo que estaba diciendo la ley. Vamos a suponer, mire, de hecho usted sabe que eso pasaba. Por ejemplo, el que está actualmente ministro de Hacienda, él está de ministro de Hacienda hasta que Santos lo cambie, ¿cierto? Suponga que dura todo el gobierno de Santos. Entonces, ¿qué hacía él cuando salía si ya no es ministro? ¿Qué cree que hacía? Pues una de dos, se iba a trabajar con el sector privado o seguía asesorando el sector público porque ya conocía cosas de ese sector, porque había estado adentro, es ministro, sabe cómo se mueven las cosas adentro, ¿no? Pero entonces, ¿qué dice la ley? Que se les prohíbe a los ex servidores públicos, a todo ese que haya trabajado allá, que se vayan a trabajar al sector privado hasta 2 años después de dejar el cargo. Entonces, si alguien se decide aceptar que es que acaban de nombrar a Néstor Raúl Tarquino contralor, por decir cualquier cosa, municipal en el Quindío. Uy, qué honor, contralor municipal. Ay, siquiera me tuvieron en cuenta. Pues voy a tener que evaluar y decir, pero venga, si yo acepto, quiere decir que después de que termine mi cargo de contraloría, que va a durar X tiempo, 2 años, después de que yo termine, no voy a poder ir a trabajar al sector privado. Eso era lo que llamaban la puerta giratoria. Ellos se la pasaban del público al privado y del privado al público, para allá y para acá. Era una puerta giratoria de consultoría, de grandes consultores. Entonces ahora digo, entonces ¿cómo así? ¿Cuánto me pagan en 2 años de contraloría? Y 2 años que voy a estar sin hacer nada porque no puedo contratarme en el sector privado. O sea que ese salario no es por 2 años, divídalo más bien entre 4 años, porque es lo que realmente... No, hermano, yo no acepto eso. No, gracias, chao, los vi. Muchas gracias, no acepto la Contraloría Municipal. Y si alguien me pregunta, señor, venga, lo vamos a entrevistar, ¿por qué no acepta la Contraloría Municipal? Artículo 3 de la Ley 1474 del 2011. No la acepto, muchas gracias. Eso le va a quitar el tate quieto a muchos consultores de esos que se la pasaban aquí. Es más grave, mire, que hacían esto, por ejemplo. Vamos a suponer que un viceministro de Minas,
que son un poco de muchachitos jóvenes, que hablan 3 idiomas, que tienen 3 especializaciones, tienen más cartones que un tugurio, más puestos que un bus. Y resulta que un muchachito de estos, bien puestos, elegantes, bonitos, llegaban, viceministro de Minas, pero no de Minas y Lapiceros. Entonces lo nombraban viceministro de Minas. Entonces el hombre llegaba y conocía la problemática de minas del país. Entonces mire lo que hacía. Cuando ya conocía los asuntos regulatorios, todo, a los 2 años salía de viceministro, se iba para Petrominelares, Ecopetrol, AXA, todas las empresas del sector minero. Mucho gusto, vengo a saludarlo. Ay, viceministro, qué gusto verlo. ¿Cómo le fue en el ministerio? Bien, muy bien. ¿Y qué está haciendo? No, dedicado a la consultoría. ¿Verdad que todos decían así? Oh, qué bien. Venga, ministro, tenemos que charlar. Tenemos un problema aquí en Petrominerales, o aquí en Cerrejón, o aquí en Ecopetrol, o aquí. Mira, tenemos un problema de regulación, porque mire que el Estado esto, ¿usted cómo nos puede ayudar? Ah, claro, yo conocí eso, yo lo manejé, quedé con amigos allá, eso lo podemos manejar, le podemos dar la vueltica a eso. Y hermanos, resultaban utilizando toda esa información privilegiada de allá. Ahora se la venían y se la vendían a un gran postor. Ese gran postor les pagaba mucho dinero y listos, hasta que los volvieran a nombrar en otro cargo público. En otras palabras, el nombramiento en los cargos públicos no solo lo ejercían, usaban el poder y el conocimiento que habían tenido allá para ir después a asesorar al sector privado. La ley lo entendió como un acto de corrupción. Sin embargo, si usted se lo explicara aún a un cristiano sin que haya sido declarado delito, alguien podría decirle: ¿y qué tiene de malo, hermano? El hombre aprendió, es guapito y ahora se va y le ofrece. ¿Sí ve? Esa es la corrupción. Todo lo aparenta y lo pone como suavecito y como que eso no tiene problema. Que el hombre, el chino, muy inteligente, aprendió mucho y ahora vienen y le pagan una cantidad de plata por asesorar a otras empresas. Está manejando información privilegiada, está robando información de una entidad pública y está yendo a beneficiar particulares. Cuando estaba en lo público decía defender lo público, y ahora que está en lo privado, ¿qué? Dice defender lo privado, pero está atacando lo público. Corrupción. Artículo 4, inhabilidad para que empleados públicos contraten con el Estado hasta 2 años después de dejar el cargo que tenga que ver con el sector al que prestó sus servicios. Era de minas y ahora se va a asesorar por a los privados de minas. Artículo 62, mire, para que vea lo que está tratando de hacer el gobierno, si realmente lo quiere hacer. Todo va a depender de su voluntad política. Ahí nos vamos a dar cuenta si sí está interesado en luchar contra la corrupción o no. Pues de por sí es un buen ingrediente la ley, pero hay que ver si se vuelve un saludo a la bandera o realmente la van a aplicar con seriedad. Mire el artículo 62, conforman la Comisión Nacional para la Moralización. ¿No decían que la moral era relativa? ¿No decían que lo que era bueno para uno era malo para otro? Ahora están tratando de ponerse en un poquito de acuerdo. Ahora sí entienden que si no le ponen moral a lo público, el país no sabemos ni qué vamos a hacer. ¿Sabe desde cuándo nos están robando en Colombia? Desde la conquista, hermano, y no han podido acabar este país. ¿Se imagina lo rico el territorio que tenemos nosotros? Conforman la Comisión Nacional para la Moralización. ¿Y sabe quién está incluido en la comisión? El presidente. ¿Sabe qué me muestra a mí esto? Me muestra lo mismo que me mostró que hoy hubiera pastores aquí. El que haya pastores aquí, sin que nosotros hayamos invitado específicamente pastores, me demuestra que tienen una voluntad política, un deseo de mirar, de conocer del efectivo, de saber cómo hacen las cosas, qué deben hacer. Eso me muestra. Es lo mismo que me muestra esto. Si el mismo presidente que mantiene tan ocupado se mete en una comisión de estas, porque normalmente ¿qué hacen? No se nombra a él. Dice, se delega en el viceministro del Interior y resulta que ese viceministro no va y manda al vice. Y va por ahí un muchachito allá
a representarlos a los otros. Aquí se colocó el presidente, se incluye en la comisión de moralización. Artículo 66, conformación de la Comisión Nacional Ciudadana para la lucha contra la corrupción. Mire, ¿Comisión Nacional qué? ¿Qué fue lo que dijo el sueco aquel? Que si la gente no la están mirando, entonces todo el mundo se corrompe. Entonces estas conformaciones de comisiones nacionales es un reconocimiento de ese principio, es buscar que la ciudadanía participe y mire los actos de los demás para que les diga ladrón, ladrón, ladrón. Porque si la ciudadanía participa, pueden empezar a cambiar cosas. Artículo 73, plan anticorrupción y de atención al ciudadano. Toda entidad del orden nacional, departamental y municipal tiene que trazar cada año un plan de anticorrupción y de atención al ciudadano. Toda entidad, municipal, departamental o nacional, los pusieron a trabajar con un plan anticorrupción y de atención al ciudadano, buscando cómo van a atender al ciudadano sin cobrarle cosas, sin pedirle lo que no tiene que traer. Artículo 82, responsabilidad de los interventores. Hacían una obra pública, se robaban 1.000 millones de pesos y el interventor decía, fue a mis espaldas. Ahora le dijeron, igual que nos dijeron a los revisores fiscales, no papito, venga a ver que esto lo mete a usted. ¿Quiere ganarse una platica? Pues lo va a hacer haciéndolo como debe ser. Yo no sé cuánto cobrará, mire cómo negocia, pero usted va a ser responsable como interventor de cómo se están gastando los dineros. Y si no, usted también se va para la cárcel. Artículo 91, anticipos se manejarán por fiducia, salvo los de mínima cuantía. Usted ve cómo están todos los contratistas en el país alborotados por este artículo 91. Porque la corrupción se daba preferiblemente con los anticipos. Empezaban la obra, les daban un anticipo del 30%, invertían el 15%, el otro 15% lo robaban. Para pagar las comisiones y los favores políticos y todo eso. Ahora, ¿qué están diciendo? No, papito, ustedes no van a manejar el anticipo. Venga, que el anticipo lo van a manejar las fiduciarias. Y las fiduciarias son los bancos. Y los bancos son serios en el manejo de eso, porque ellos sí saben, primero, la plata que se ganan tan grande. Y segundo, el prestigio que tienen de ética. Entonces, venga, papito, que usted puede ser el contratista, pero el anticipo no lo va a manejar usted. Se lo vamos a dar a la fiduciaria Bancolombia. Ahí abrimos la cuenta y esa fiduciaria, usted, pásenos el plan de cómo se va a gastar el anticipo y ellos tienen que administrarlo y respondernos. Les cuento que les cortaron un ala para esa comisión que hay que dar inmediatamente, porque cuando les dan el contrato hay que recibir el anticipo y corra a pagarle al fulano y al mengano y la comisión al otro y la del alcalde y la del gobernador. Les están tratando de cortar las alas. Sigamos. ¿Hay corrupción entre los cristianos? La sociedad civil busca atacar este mal. ¿Qué hacemos los cristianos? ¿Será que debemos cuidar los recursos? Sigamos. Nuestra invitación. Nuestra invitación. Nuestra invitación. Este grupo de personas que organizó esta capacitación, los invitamos en el nombre del Señor Jesucristo. Ayúdenos a cuidar el recurso financiero de la iglesia. No es de nosotros, pero tampoco es de ustedes. Ayúdenos a cuidar el recurso. Le garantizo que exaltamos el nombre del Señor si lo hacemos. Volvámonos cada vez más pulcros, más exigentes. Levantemos el estándar. ¿Sabe cómo hacen con los campeones olímpicos de salto alto? Cuando empiezan su ejercicio, les ponen una varita chiquitica
a 5 centímetros del piso y les dicen salte, y yo creo que el otro mira y le da risa, que salte, esa bobada, sí, salte, pero eso, sí, eso, no, así no es, venga, le enseñamos. ¿Lo ve tan bajito? Mire lo fácil que es, usted hace esto, hace aquello, y le dan la instrucción, y entonces él aprende a saltar 5 centímetros. Le dicen, listo, en una semana vamos a subirlo a 10, y se lo suben a 10, y él empieza a saltar 10, y dice, subámosla ya, no, la otra semana, sigue saltando 10, y cada vez salta 10 centímetros de alto, salta 10, y él mismo le da risa porque ya lo supera con facilidad, se aclimata, se acostumbra, le parece fácil, hace el ejercicio y está ansioso de la semana siguiente. A la semana siguiente le dicen 15 centímetros, él ya la ve más altica, pero le sigue dando risa y vuelve y salta 15, toda la semana 15 centímetros, y así le van subiendo. ¿Sabe qué le están subiendo? El estándar, y van a hacer de él un corredor de salto alto impresionante. Un día va a saltar, yo no sé cuál será la medida de esa en olímpicos, 1 y pico, yo no sé cuánto, y va a coger y va a dar una zancada terrible y va a pasar por encima de ese estándar, porque lo cogieron día a día a subir, a subir, a subir. Mi hermano, si en la iglesia del Señor no subimos los estándares, si en la iglesia del Señor no nos preocupamos por elevar el estándar todos los santos días, si en la iglesia del Señor los contadores no siguen siendo cada vez más exigentes y más cansones, si en la iglesia del Señor no elevamos el estándar, no vamos a pasar de lo mismo que hace el mundo, de saltar 5 centímetros de alto, mi hermano. La invitación es: ayúdenos a levantar el estándar. Pastores, no dejen que nadie en su iglesia pronuncie cosas como estas que están tratando de dañar el trabajo. No deje que nadie diga: ay, pastor, es que usted sabe esa Franci Juliet como es de cansona, cada que llama es para regañarlo a uno. Pastor, es que usted no sabe cómo es Julanita, esas contadoras se creen que molestan por todo. Están tratando de subir el estándar, están tratando de subir el estándar. Hay que subir el estándar. La iglesia del Señor debería tener los estándares más altos éticos en este país, sin que nadie se los esté exigiendo. Nadie. Pero debería tenerlos. La procedencia y la destinación de estos dineros es sagrada. Diezmos, ofrendas, primicias, votos. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo, nos recuerda el Señor. Hay un artículo aquí, para terminar, que dice, lo encontré en internet, dice: el enemigo que está al acecho es la corrupción. Vivimos en un contexto corrupto y eso no lo podemos evitar. Nuestra América Latina está envuelta en un ambiente de corrupción desde los más altos niveles gerenciales y gubernamentales hasta el obrero que trabaja la tierra. Hace un mes fui a preguntar en un banco cuáles eran los requisitos para obtener una tarjeta de crédito, y la asesora me dijo que debía presentar una constancia de trabajo. Le dije que no trabajaba para ninguna empresa sino para una iglesia, y no sabía si una carta emitida por una institución de esta índole serviría. Así que ella me dijo: ¿pero no puede conseguir alguna por ahí? Esto es solo una muestra de la corrupción, de que la corrupción es vista como algo tan normal. Si uno tiene que hacer un trámite gubernamental, debemos pagar una mordida para que puedan agilizarnos el trámite. Si uno transgrede una ley de tránsito, con una mordida podemos arreglar el asunto. Todo nuestro entorno está sumido en un ambiente corrupto. Entonces tenemos las preguntas siguientes. Como cristiano,
¿debo yo adaptarme a este sistema corrupto y seguir mi vida sin más problemas? ¿Debo sobornar a la gente de tránsito para que no me pegue una multa? ¿Debo yo usar el dinero de la iglesia para un fin diferente para el cual fue levantado? ¿Debo yo usar ese mismo dinero para mi beneficio personal? Un día mi pastor me dijo: negro, mano, estoy aburrido, enojado. ¿Qué pasó, pastor? ¿Cómo te parece que me fui a hacer un crédito al banco para esto de la casa y no me quisieron prestar que porque soy pastor? Y no le quisieron prestar, pastor. Me dijo: no, hermano, que porque soy pastor. ¿Acaso soy un ladrón? ¿Vos sabías eso, negro? Le dije: sí, pastor, tengo varios estudios, varios recortes de periódico de hace varios años, recortes de revista, he seguido permanentemente eso en el país. Me dijo: ¿y qué pensás? Debemos hacer algo, la iglesia tiene que unirse e ir a decirle a la gente, a los bancos, que nosotros somos la iglesia del Señor. Yo lo dejé que le pasara un poquitico el enojo y al otro día le dije: pastor, no debemos decirle a la gente que somos la iglesia del Señor. Debemos demostrarle a la gente que somos la iglesia del Señor. Quedémonos callados, porque ellos tienen razón. Han vivido tantas experiencias de pastores que prestaron plata y no pagaron las cuotas en los bancos, que se fueron debiendo, que los trasladan de domicilio y dejan las deudas y no las pagan, que aquí tenemos que pagar justicos por pecadores. Quedémonos callados y levantemos el estándar. Quedémonos callados y luchemos, oremos y reprendamos. Pero la mejor forma de reprender al demonio, de resistirlo, no es diciéndole: Satanás, te resisto en el nombre de Jesús. Esa es una. Pero yo le muestro otra. La mejor forma de resistir el demonio es no haciendo lo que él quiere que hagamos. La mejor forma de resistir el demonio es siendo yo un mayordomo fiel. La mejor forma de resistir el demonio es siendo cada vez más transparente, más delicado, más pulcro, más limpio de manos. Cuando la iglesia sube el estándar, así se haya 5 centímetros cada mes o cada año, cuando lo subamos, mi hermano, las cosas van a tener otro precio. Por ahora es verdad, financieramente en Colombia los bancos no quisieran prestarle a los pastores. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Es bueno conocer el manejo del dinero en nuestra iglesia y darle toda la pulcritud que el Señor quisiera que le demos. Por último, Eclesiastés 12, 13, 14 dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Vamos a rendir cuentas de todo eso. Y la última, muchas gracias a todos. Espero que aprecien y disfruten el trabajo que nuestras hermanas contadoras han preparado con cariño, con dedicación, para impartirles a ustedes un conocimiento acerca del efectivo dentro de nuestra iglesia específicamente, de cómo lo manejamos, de cuál es el estándar, cuál es el deber ser, porque siempre es susceptible de mejorar todo. Dios los siga bendiciendo. Muchísimas gracias.